Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes actividades de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Beatriz Cárdenas, directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá, por el muy eficaz nuevo sistema de recolección de basuras en la capital de Colombia. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un interesante invitado. Se trata de Daniel Uriel Ventura Cáceres. Daniel es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es el director ejecutivo y cofundador de Linglo.com, que es una empresa social que promueve el aprendizaje de inglés, creada para disminuir la desigualdad educativa en Colombia en términos de aprendizaje de idiomas. Daniel es licenciado en lenguas extranjeras en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 2 maestrías en Europa, una en lenguas modernas y literatura de la Universidad de Palermo en Italia y otra en literatura y estudios alemanes en la Universidad de Bremen en Alemania. Bienvenido, Daniel, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Mauricio, a ustedes por esta invitación. Daniel, ¿qué hace su empresa Linglo? Bueno, Linglo surgió de una problemática de educación en Colombia. Acá en Colombia, bueno, en la mayoría de los colegios públicos, en la mayoría de los colegios en general, que no son bilingües, se aprende inglés, es obligatorio. Es una materia obligatoria, se aprende desde kinder hasta 11, ¿no? Desde los números, canciones, hasta el final, el verbo to be. Y bueno, la pregunta real es, ¿realmente estamos aprendiendo inglés? ¿Qué es el resultado de estos 12 años de aprendizaje? Me di cuenta que, bueno, es una experiencia personal que después de esos 12 años no podía decir ni una sola frase en inglés, a pesar de que inglés era la materia favorita. Y me di cuenta que esto no es una problemática solamente mía, sino de miles de estudiantes. Y son resultados que se muestran por los datos del IFEX, entidades internacionales como Education First, en la cual muestra que nuestros estudiantes no están siendo bilingües después de 12 años de aprendizaje. Y es muy importante hablar el inglés porque independientemente de lo que pensemos del inglés, la realidad es que en la práctica el mundo moderno se hace en inglés en buena parte, los negocios, la academia, los viajes. Es indispensable hablar y entender y leer el inglés, ¿no? Sí, claro, es totalmente cierto. Y pues yo como profesor de idiomas lo sé más que nadie. Pero bueno, la cuestión es, hay posibilidades de estudiar una lengua extranjera, no solamente inglés, pero especialmente inglés, pero cualquier lengua extranjera. Y la cuestión es que en realidad sí, yo puedo, no sé, pagar el mejor instituto en Colombia, en Bogotá, puedo mandar a mi hijo, por ejemplo, al extranjero, a un curso de verano, o puedo poner a mi hijo en un colegio bilingüe, un colegio internacional. La cuestión es que estas oportunidades pues son limitadas a las personas que tienen los recursos para hacerlo. Entonces no es por falta de posibilidades, sino por la cuestión de igualdad económica. Y es allí donde vi que había una necesidad que había que satisfacer y fue cuando creé Linglo.com. Hablemos de la empresa en concreto. Inició operaciones hace un año. ¿Qué han hecho en estos 12 meses iniciales? Bueno, en estos 12 meses, bueno, ha sido difícil. El inicio siempre es un poco lento, ¿no? Toda la cuestión de diseño y estudio de mercado, estudio de las necesidades de los estudiantes, también el diseño de la parte de los materiales didácticos y sobre todo la plataforma. Digamos, para mí siempre fue un reto desarrollar esta plataforma porque yo soy profesor de idiomas y todo respecto a idiomas pues me considero como bueno en eso y tengo buenos conocimientos, pero en la parte técnica es otra cosa, ¿sí? Si me dicen, sí, Daniel, hay que poner esto online y yo digo, bueno, excelente, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces siempre fue un camino largo para desarrollar nuestra plataforma, porque, digamos, Linglo se centra en el aprendizaje online.
¿Cómo funciona el sistema? Yo entro y tengo acceso gratuito de cierto contenido y debo pagar por otro contenido. Hay tutoriales. Descríbanos un poco la navegación en su sitio. Bueno, digamos que hay dos partes especiales de la plataforma para dos tipos de personas. Por un lado, bueno, la parte social, que es cualquier entidad educativa acá en Colombia y a nivel internacional, un curso, un profesor o incluso un estudiante de un colegio que se inscriba y quiera hacer un intercambio lingüístico con una persona a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que nos estamos dando cuenta que aquí en Colombia decimos, bueno, el inglés es súper importante, pero ¿qué pasa en países como Estados Unidos? En Estados Unidos el español es el idioma más importante después del inglés y al igual que en Colombia se enseña en la secundaria, pero los resultados son iguales. Entonces, obviamente también hay una necesidad, digamos, en ese contexto. Entonces, Linglo conecta personas que están interesadas en aprender inglés y español de ambos lados. Exactamente, pero digamos, ¿cuál es nuestro punto diferenciador? Hay muchas, plataformas online en las que yo entro y busco cualquier persona que quiera aprender mi idioma y que quiera compartir su idioma. Lo que nos hace diferentes es que nosotros no nos enfocamos en el individuo, a cualquier individuo, sino a las instituciones educativas. Entonces, más que todo a los colegios secundarios y a las universidades. Entonces, tenemos nuestro curso de idioma acá, digamos, de inglés, y yo como profesor digo, bueno, quisiera que mis estudiantes pudieran desarrollar sus habilidades lingüísticas mejor. Entonces, digamos, me entro en la plataforma y al mismo tiempo entra una persona que esté estudiando, un grupo que esté estudiando español y se inscriben y de esa manera, pueden unirse de manera académica, dentro del marco académico, no que sea, digamos, una charla solamente por hablar, pero que sí sea dentro del marco académico. Esa es nuestra primera parte. Para entender bien su modelo de negocio, entonces sus clientes ¿son los colegios? No exactamente, esa es la parte, semisocial, ¿no? Obviamente que hay algún aporte que es mínimo dentro de los servicios que presta la plataforma, pero por el otro lado es la escuela de idiomas, ¿no? Entonces cualquier persona natural puede ingresar para aprender italiano, alemán, francés, inglés e inclusive extranjeros que quieran aprender español. Tenemos profesores profesionales que ofrecen clases personalizadas o inclusive en grupo. Claro que las clases personalizadas son nuestro fuerte. Pero también podría un colegio, digamos, adquirir el acceso a sus servicios educativos y brindárselo a sus alumnos como parte de su pensum. Claro, totalmente. Eso es, digamos, nuestro ideal. Y nos enfocamos más que todo a los colegios, por ejemplo, a los colegios públicos, a los colegios de las comunidades o las regiones que no pueden tener acceso para pagar un curso de idiomas o para viajar al exterior para aprender ese idioma. Un problema central de la manera como se está enseñando los idiomas es que se enseñan, digamos, aquí en el contexto colombiano, como cualquier materia que tenemos que memorizar, como historia, ¿no? Entonces en el año tal, hay unas reglas y eso, una lista de palabras, pero no sabemos para qué funciona, ¿no? Digamos que lo que hace Linglo es darle la oportunidad a esas personas que no tienen acceso a una comunicación real en ese idioma, hacerles entender que el idioma es una herramienta de comunicación. Claro. Sí, no es allá en You Are His Cheese, apréndate esto, apréndete, todo lo de las partes del cuerpo, todas las prendas de vestir y pasas un examen como se hace, digamos, en la academia normal, tradicional, sino que, mira, aquí tienes unas herramientas, tienes unas palabras, es como un puzzle, aquí tienes una persona que no entiende muy bien tu idioma, así que tienes que transmitirle tu idea o lo que quieres decirle con estas herramientas. Entonces el idioma deja de ser algo artificial y pasa a ser algo real. Daniel, ¿cómo les ha ido en estos meses? ¿Ya llegaron a punto de equilibrio? ¿Ya usted está empezando a recuperar la inversión? ¿Tiene suficientes clientes para absorber sus costos y gastos fijos o todavía está en la lucha? Cosa que es normal, porque todo emprendimiento tarda 2, 3, 4 años. Nadie debe hacerse la ilusión de que uno monta un negocio y a las pocas semanas ya está ganando plata. Bueno, digamos que afortunadamente he tenido varios años de experiencia en el emprendimiento social, y digamos aprendí a las malas que eso no era así, ¿no? Que uno pues tiene que trabajar, es como cuando uno planta un árbol y uno quiere fruto, ¿no? Entonces uno tiene que tener paciencia al principio y digamos siempre es difícil al inicio,
pero digamos ahorita estoy contento porque, bueno, la inversión inicial es más que todo laboral, ¿no? Digamos, yo he tenido, digamos, cientos o casi miles horas de trabajo desarrollando la metodología, desarrollando los materiales también, en esta búsqueda de las personas que me acompañan a desarrollar la plataforma, la parte del concepto, la idea, inclusive del logo y del nombre, digamos, es un camino largo, que más que por la parte económica es por la parte de inversión de trabajo. Y bueno, digamos que estoy bastante agradecido porque últimamente, digamos, he tenido numerosos clientes en la parte, sobre todo en la parte no social. Y es un poco contradictorio porque, digamos, mi enfoque era hacia los colegios, ¿no? Entonces escribí a los colegios, miren, estoy haciendo esto, digamos, ustedes tienen la plataforma gratis, solamente tienen que hacer esto, y no había efecto. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Pero por el otro lado, las personas que decían, mira, yo tengo un viaje dentro de 2 meses a Italia y necesito un curso super express de italiano y no tengo tiempo para ir a una escuela de italiano, ¿qué puedo hacer? Entonces, esos son los clientes que nosotros estamos buscando. Bueno, pero parte de la tarea del emprendedor es experimentar, ver la respuesta del mercado, ajustar su modelo y de esa forma va evolucionando. Sí, totalmente. Y digamos eso es lo que ha pasado con Linglo. Entonces, Linglo comenzó como, no, el inglés es el idioma más importante, entonces los demás quedan por fuera. Cuando me decían como, Daniel, es que necesito, mi hija se va a ir de au pair a Alemania en un mes y no hay nadie que le enseñe, yo, bueno, aquí podemos tener esto. Entonces lo mismo, fue como mirar la necesidad, adaptarme y ofrecer eso también al mercado. Entonces también estaba con el francés, con el italiano y digamos, extrañamente, digamos, yo decía como a quién le puede interesar el italiano, ¿no? Y ese es uno de los cursos que más, digamos, más salida ha tenido, conjunto con el alemán. Entonces, digamos, he estado contento con eso. Obviamente, digamos, hasta ahora no puedo decir como, me tapé de plata siendo emprendedor social y toda la cosa. Pero va bien. Pero digamos... la tendencia es buena. La tendencia es buena. O sea, tenemos una tendencia buena, una tendencia a crecimiento y digamos, pues es algo de lo que no me puedo quejar. Estamos con Daniel Uriel Ventura Cáceres, fundador y director de Linglo.com. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el fundador y director de Linglo.com, Daniel Uriel Ventura Cáceres. Daniel, cuéntenos cuándo, cómo, dónde nació su pasión por los idiomas, por las lenguas extranjeras. Usted habla inglés, alemán, italiano, francés, mandarín. Esa vocación, esa curiosidad, ese interés nació en su familia, en el seno de su hogar paterno, fue estimulada por profesores en los colegios. ¿De dónde nace esta pasión? Como les había comentado anteriormente, me encantaba el inglés, ¿sí? Me encantaba el inglés desde que yo era pequeño. Creía que hablar inglés era hablar así, ¿no? Entonces yo decía, wow, yo puedo hablar inglés, ¿no? Entonces veía, digamos, a las personas en entrevistas, en la televisión, hablando de esta manera. Y yo decía, wow, yo entiendo todo, excelente. Bueno, mi mala sorpresa fue cuando me di cuenta que eso no era inglés. Simplemente era como las personas extranjeras hablaban español con acento inglés. Pero el inglés era siempre mi materia favorita. Y me iba bastante bien, ¿no? Obviamente no entendía muchas cosas, pero yo decía, wow, me encanta el inglés. Cuando salí del colegio, me di cuenta que yo, bueno, tuve la oportunidad de, digamos, cuando estaba en la universidad, encontrarme con extranjeros y yo intentaba hablar con ellos, no entendía absolutamente nada, no podía decir ni una sola frase en inglés. Yo decía, wow, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? Después tuve la oportunidad de comenzar a estudiar alemán en la Universidad Nacional, hice mi pregrado de filología alemana. Entonces yo decía como, bueno, vamos a ver cómo es el alemán. Me di cuenta que fue un reto, ¿no? Fue un reto complicadísimo, una cuestión de la gramática, declinaciones, bueno, las palabras que son totalmente diferentes al español, ¿no? No es una lengua romance, sino es una lengua germánica, entonces pues digamos, bueno, se fue. Después de que comencé con el alemán, yo dije, wow, empecé, digamos, a balbucear cosas de la Alemania, entender cositas, y yo dije, wow, si puedo con el alemán, puedo con cualquier cosa, ¿no? Entonces comencé con el francés al mismo tiempo, comencé con el italiano también, hice algunos cursos también de latín y griego, porque fue un impulso que me dio esa carrera. El hecho de entender a las personas y ver que el idioma no era algo artificial que yo aprendía y eso se olvida, sino era una herramienta de comunicación, me dio toda la motivación para salir adelante. Después, en mi maestría, tuve la oportunidad de viajar a Italia.
Anteriormente había visto cositas de italiano, pero bueno, ahí fue cuando, digamos, lo de la cuestión de los idiomas salió. Y me di cuenta, digamos, me enfrenté con Europa, que es un lugar totalmente internacional, una cultura, tanto lengua internacional, y que es algo normal el plurilingüismo, ¿no? Aquí en Colombia uno dice, venga, usted habla inglés, venga, diga alguna cosa, ¿no? Pero pues allá es como la regla, ¿no? Entonces... Es lo normal. Es lo normal. Viendo esta parte de lo natural de las lenguas, conocí a una amiga que tenía una hija. Mi amiga era rusa, el esposo era español y ellos vivían en Alemania, ¿no? Entonces empecé a hablar en español con la niña, tenía 7 años, y yo le dije, hola, y ven, ¿cómo se dice libro en ruso? Y ella me decía, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo se dice esto en ruso? Y ella no me entendía, y yo me puse a pensar, y yo le dije, bueno, ¿cómo le dirías esto a tu mamá? Y ella dijo, yo lo diría así. Es decir, que ella no sabía que sabía ruso. Entonces la cuestión de la naturalidad del aprendizaje del idioma como una herramienta de comunicación, bueno, me dio, digamos, el impulso de lograr esto, ¿no? Y digamos también lo de la cuestión social, porque yo decía, cualquier persona en Colombia puede aprender cualquier idioma, ¿sí? ¿Cómo? Pues contrata un profesor personal, pues simplemente viaja al extranjero, paga el mejor instituto de idiomas y vas y aprendes, bien o mal aprendes algo, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿y quién tiene esas oportunidades para lograr eso, ¿no? Entonces lo que vi, bueno, también tuve la oportunidad de viajar a Europa, también tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, y me di cuenta de la necesidad y lo popular que es el español a nivel mundial, ¿no? Entonces uno dice, no, el inglés, la lengua internacional, toda la cosa, pero todo el mundo dice, bueno, inglés, todo el mundo habla inglés, y español, wow, español. Está de moda. Está de moda, se habla español, ¿no? Entonces, digamos, por el lado de economía, pues Latinoamérica se convirtió en un punto álgido de toda esta conversación económica de las nuevas potencias económicas y los nuevos negocios. Entonces hay una cantidad de personas, por ejemplo, de Estados Unidos que decían, yo quiero ir a hacer negocios a Latinoamérica y no sé español. Entonces yo decía como, wow, también doctores que tenían, digamos, sus clientes eran latinoamericanos, decía, yo quiero atenderlos en español. Entonces, digamos, hay una real necesidad de las personas a nivel internacional de aprender español. Entonces lo que yo dije, bueno, aquí nosotros queremos aprender inglés o necesitamos aprender inglés, allá las personas quieren aprender español, ¿por qué no juntamos esas dos necesidades y la convirtiemos en una oportunidad de aprendizaje mutuo? Y también al mismo tiempo un modelo de negocio. Y eso es el Linglo, precisamente. Y eso precisamente es Linglo. Pregunta difícil. Usted habla varios idiomas, domina varias lenguas. Uh-huh. ¿Cuál es su idioma favorito? Eso es... Es como decirle a un papá o a ¿cuál es su hijo mamá, favorito? ¿Cuál es su hijo favorito? Me imagino que se dificulta la respuesta, pero si tuviese que escoger, ¿con cuál se quedaría? Bueno, digamos que es difícil. Digamos, el inglés es útil. Eso es primordial, es útil para cualquier cosa. El alemán, digamos que es como aquella chica difícil, ¿no? Pero que al final como que vale más la pena. Cuando logras ese objetivo es como eso. Pero digamos, hoy en día el chino es mi nuevo reto. Lo sigo estudiando. ¿Usted ya se defiende? Sí, claro. Lo defiendo hace un año. Estuve en China, de hecho. ¿Y pude comunicarme, pude comunicarme, no diría sin problema, pude comunicarme con muchos problemas, pero digamos, a partir de ahí, pues desarrollé también mi habilidad y pues bueno, digamos, me di cuenta que el chino es un idioma que por cada 5 personas uno lo habla en el mundo como lengua materna, es una economía que está creciendo y bueno, digamos que hay muchas oportunidades también allá en Asia y la cultura me encanta. Pero me parece que dejó al francés y al italiano de últimos porque son los consentidos, me da la impresión. Sí. Es que son muy bellas lenguas. Ellos son las chicas hermosas, ¿no? Son las chicas hermosas porque, y de hecho, antes de aprender alemán, yo quería aprender francés porque se escucha muy bonito. El italiano lo comencé a aprender porque me gusta la música. Soy también, no puedo decir músico, soy un aficionado, toco varios instrumentos y me di cuenta que en las partituras había mucho en italiano, ¿no? Y también en las óperas había mucho en italiano. Entonces lo quise aprender también. Son unas lenguas que enamoran, ¿no? Pero... enamoran y que sirven para enamorar también. Sí, total. Entonces, digamos que, bueno, es difícil elegir. Están las útiles, las hermosas, las bonitas. Más que como un hijo, diría que son como las chicas o como chicos para las chicas que entiendan la analogía. Es difícil decir cuál es el mejor, ¿no? ¿El siguiente idioma que quiere aprender? Bueno, digamos que soy un enamorado de las lenguas, pero antes de meterme a estudiar me tiene que conquistar esa lengua, ¿no? Ya sea por la cultura, por la utilidad también es importante, pero diría
que el siguiente sería el portugués. Lo estuve, digamos, estudiando durante un tiempo. Y es relativamente fácil para sí, nosotros. es relativamente fácil, pero ¿qué es lo que pasa con el plurilingüismo? Cuando comienzas a trabajar una nueva lengua, las otras se atrofian un poco, ¿no? Y sobre todo cuando se parecen mucho. Entonces, si yo hablo italiano y empiezo a estudiar el portugués, el italiano mezclan a uno. se empieza a mezclar. Entonces, de hecho, bueno, con el portugués tengo una historia muy interesante, así corta. Tuve la oportunidad de estudiar en Europa, en Portugal. Iba a llegar a Portugal, entonces dije, no, voy a estudiar portugués, ¿no? Y eso es fácil, no hay problema. Comienzo a estudiar portugués. Hice unos cursos como cortos de un mes y medio de portugués. Llegué allá y empecé a hablar con las personas. Yo como, buen día. Y empezaron a hablar como... Yo decía, ¿qué están hablando acá? Yo decía, no, debe ser una persona turca intentando hablar portugués, ¿no? Pero me di cuenta después de varios encuentros así de que el portugués que había estudiado yo era el portugués de Brasil. Y llegué a Portugal intentando hablar un mal portugués brasilero, obviamente no me entendían y yo no les entendía a ellos, ¿no? Incluso los brasileros tienen problemas cuando llegan a Portugal y a entender yo pensé que era, no, español de España y español de Colombia, es como lo mismo, ¿no? Pero digamos, fue muy interesante esa experiencia. Daniel, pregunta final. Leyendo su hoja de vida, usted ha participado en muchos eventos, foros, conferencias internacionales, cursos muy importantes en Naciones Unidas, en Do School en Berlín, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es representante de Colombia en la Asociación Erasmus Mundus. Ha participado en el programa de Jóvenes Líderes de las Américas en Estados Unidos. De todas esas experiencias internacionales que ha tenido usted, ¿cuáles son las lecciones, los aprendizajes más valiosos? Bueno, en principio, yo creo que todas son enriquecedoras y más que el evento es la oportunidad de conocer otros líderes y eso es como el gran regalo de todo esto. El último en el que yo estuve fue una conferencia que se llama The Common Purpose, que se realizó en la Universidad de Harvard en Boston. Allí estuvo con líderes a nivel mundial y bueno, y más que todo estudiantes de la Universidad de Harvard, Boston University y también el MIT. Y me di cuenta de varias cosas, de que digamos, esas personas que son líderes son las personas que actúan. No solamente se quedan en la queja, sino dicen qué podemos hacer acá. Recientemente también cuando estuve en Estados Unidos con líderes de las Américas, allá conocí a brillantes emprendedores colombianos y muchas veces uno como emprendedor se siente solo. Uno es la oveja negra, uno es el champiñón y está solo en este mundo. Pero cuando se da cuenta que hay otras personas y sobre todo del país que están haciendo cosas grandes para mejorar y hacer de Colombia un mejor país, es bastante inspirador. Cada una de esas historias es un pequeño mundo. Pues muchas gracias, Daniel Uriel Ventura Cáceres. Muchas gracias por compartir sus experiencias y sus ideas con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por Linglo, suerte y éxitos en su futuro. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es del famoso escritor Roald Dahl y dice así: a los que no creen en la magia, nunca les sucederá algo mágico. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.